Instrucciones para que esta ciencia en información. Entonces, mira, ese es el tema, líneas de campo eléctrico. Ya por ahí habla de una ecuación, patata, no sé qué. Y lo que menciona aquí importante, porque te ayuda esto, de visualizar los patrones de los campos eléctricos, es el trazo de líneas conocidas como líneas de campo eléctrico, establecidas por primera vez por el ingeniero, no dice aquí ingeniero, yo le diría por el ingeniero Michael Faraday. ¿Ok? Bueno, allá por el siglo XVIII, 1800, en donde solamente la creatividad de los hombres, y Faraday contribuyó mucho con esto de las líneas de campo. Ahora bien, las líneas de campo se parecen un tanto a las líneas de campo magnético, tienen algo parecido, pero son totalmente diferentes. Son distintos porque quien produce campos eléctricos son los cuerpos cargados, quien produce los campos magnéticos son los imanes o los conductores cuando fluye por ellos la electricidad. Y se comportan de una manera distinta, sin embargo tienen algo familiar, tienen algo común. Luego platicaremos de esto. Por ahora nos interesan las líneas de campo eléctrico. Bien. Bueno, entonces déjame te muestro las líneas de campo de Faraday. Ahí están viendo algunas de estas. Bueno, esto fue lo que platicamos el miércoles, ¿ya? La distribución del campo eléctrico producido por una distribución de partículas cargadas. La ecuación del campo la anotamos por ahí. En este caso, para cargas puntuales, el campo por la distancia de separación. Si tú quieres calcular el campo producido por una distribución de cargas, no olvides que es una suma vectorial, el campo es un vector, y el campo apunta en el sentido de la fuerza ejercida sobre la carga de prueba. Eso lo anotábamos la clase pasada. Y por ahí platicamos el hecho de que podemos tener cargas eléctricas y no tener campo eléctrico, un campo en equilibrio, digamos. ¿Okay? Que no solamente tienen que colocarse así, pueden colocarse en forma lineal y el campo puede ser cero, siempre y cuando consideres que el campo depende de la posición y de la propia carga. Bueno, y ahí está. Esto es lo primero que tenemos. Cargas positivas. Una carga positiva y una carga negativa. No es que estén interactuando, no. Primeramente tenemos una carga positiva. Y esto que estás viendo tú, estas líneas, son justamente las que Michael Faraday propuso como líneas de campo eléctrico. Claro que después cuando se estableció que el campo eléctrico era una cantidad física vectorial, entonces se le asignó un sentido colocando cargas de prueba. Y por eso, sabe, un cuerpo con carga positiva, tú colocas partículas de prueba, cargas de prueba en estos lugares donde yo estoy poniendo ahí. La carga de prueba es positiva, entonces habrá una fuerza de repulsión y el sentido de esa fuerza es el sentido del campo eléctrico. Por eso, las líneas de campo eléctrico para un cuerpo, una partícula, una carga puntual positiva, las líneas de campo apuntar saliendo del cuerpo cargado, saliendo de la partícula cargada. ¿Ok? Esa es una propiedad. Teniendo cargas de campo, tiene que apuntar hacia afuera y no pueden por ningún modo. En cambio, las líneas de campo magnético salen de un polo y vuelven por el otro polo. Aquí no. Aquí el campo salen con las líneas de campo, se van abriendo, se abren. Esa es una propiedad también, que las líneas de campo se van separando. ¿Sí? Y esa sería la particularidad de las líneas de campo eléctrico. Apuntan hacia afuera, si el cuerpo tiene carga positiva, se abren por no
es una carga positiva. Y una carga, lo que pasa, si tú colocas cargas de prueba en diferentes posiciones, aquí te darás cuenta que la carga negativa ejerce una fuerza de atracción sobre la carga de prueba, y ese sentido de atracción es el mismo sentido del campo eléctrico. Por lo tanto, una carga activa, pero no pueden apuntar hacia afuera, no pueden volver hacia afuera. Se van separando, se separan, las líneas jamás se cruzan, y eso lo confirmamos independientemente del tipo de carga que sea, positiva o negativa. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta de estas líneas de campo? Ninguna, maestro. Bueno, escuchen entonces lo que va a pasar. En aquellos tiempos, parecía una lectura de la Biblia, claro. En aquellos tiempos, dijo Faraday, no Mateo, dijo, chinga, pero es que me sacó de concentración esa palabrita. En aquellos tiempos, dijo Faraday, bueno, no había una ecuación como la que tú conoces, mira, como esta, la que ya conocemos para una carga puntual. No la tenían todavía, porque no había unidades, no había manera todavía de medir la fuerza en Newton, ni la constante, etcétera, etcétera. Todavía no sabían de esto. No sé en qué momento dieron a conocer esta ecuación, ¿eh? Pero yo sé que no es en esa época de Faraday. Esto lo desconocían todavía. O sea, tú en este momento, en estos tiempos, sabes que el campo eléctrico depende directamente de la carga, más campo, menos carga, menos campo. Y depende también de manera inversa la distancia, o sea que mientras más te alejes, menor es el campo, y mientras más cerca te encuentres del cuerpo cargado, mayor es la intensidad del campo eléctrico. Esto lo desconocían en aquel siglo. Entonces, sin embargo, ellos sabían de la intensidad del campo eléctrico colocando una superficie aquí, mira. Colocaron aquí una superficie. Y contaron las líneas de campo que penetraban a través de esa superficie, y así sabían la intensidad del campo eléctrico. Se dieron cuenta entonces que mientras esa superficie la acercabas más al cuerpo cargado, posiblemente atravesaban un mayor número de líneas de campo por el número de líneas que penetraban a través de la superficie. Cuando esa superficie la acercaron más al cuerpo cargado, líneas penetrando a través de ella, lo que hablaba de la intensidad del campo eléctrico. Ellos determinaban la magnitud del campo eléctrico contando el número de líneas que penetraban a través de la superficie. Esto lo vamos a tener que hacer en un capítulo siguiente, contar el número de líneas que pasan a través de una superficie. Pero no es contarlas así físicamente, de que pasa 1, 2, 3. Hay un proceso matemático. ¿Ok? Pero en aquellos tiempos, como dijo Faraday, colocaron una superficie y el número de líneas determinaba, el número de líneas que atravesaban la superficie, eso hablaba de la intensidad de campo eléctrico. Mientras más cerca, más número de líneas, más lejos, menos número de líneas de campo. ¿Okay? Bien, preguntas, escucho los comentarios. Ninguno, maestro. Ninguno, parece que no. Bueno, ahí tienes ya entonces 2 líneas de campo. Vamos a ver qué pasa con otra configuración de líneas de campo eléctrico. Por ejemplo, esto, en donde tú tienes líneas opuestos. Ahí están, las líneas de campo salen de la carga positiva y terminan en la carga negativa, porque así se comportan, saliendo del positivo y dirigiéndose hacia el cuerpo negativo. ¿Ok? Bueno, así es la configuración de las líneas de campo que Michael Faraday supuso, y obviamente no estaba equivocado. ¿Okay? Igual, mira, a lo mejor aquí la superficie de la cual te hablaba es más significativa, porque al colocar aquí una superficie, mira, ¿no? Hay un número de líneas. ¿Cuántas logran contar ahí? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Sí? Sí, maestro. Sí, pero si te alejas,
con la misma superficie, ¿cuántas pasan? A través de tres, así es. Y mientras más te apartes del cuerpo cargado, ahora en otro lugar diferente, ahora por acá, a lo mejor pasa una, lo que indica que ya estás más lejos y la intensidad del campo es menor. ¿Ok? Eso es lo que pasa con el campo eléctrico y las líneas de campo eléctrico. Otra vez, las propiedades. Las líneas de campo salen de la partícula positiva y se dirigen hacia el cuerpo con carga negativa. Las líneas de campo jamás se cruzan y no tienen vuelta, además. ¿Ok? Y creo que nada más. Bueno. Pero, ¿qué pasa con las líneas de campo cuando tengas un cuerpo que tiene mayor cantidad de carga y un cuerpo que tenga menor cantidad de carga? Pues obviamente a mayor carga, mayor campo, ¿verdad? Y a menor carga, menor campo eléctrico. Bueno, pues eso lo podemos saber con las líneas de campo eléctrico. Ahí te va. Deja ver si es la imagen que estoy pensando. No. Bueno, debe ser lo siguiente. Entonces, mira ahora lo que pasa cuando tienes, este es el comportamiento de las líneas de campo eléctrico para cuando tienes dos cargas puntuales positivas. Ahí está. Como las líneas de carga de campo eléctrico no pueden dirigirse hacia el cuerpo positivo, entonces las líneas como que sufren una deflexión y ahora mira cómo se comportan en la parte media entre las dos partículas cargadas. Como son cargas iguales, hay el mismo número de líneas tanto de por un lado como por otro lado. Pero cuando tiene una carga mayor, cuando una partícula tiene mayor carga que la otra, entonces mira lo que va a pasar. Ahí está. Líneas que salen de un cuerpo que tiene 2 veces el valor de Q y otra que tiene solamente un valor de Q. Negativa una y positiva la otra. Hay mayor número de líneas de campo, la carga positiva, la carga negativa concentra una menor cantidad de líneas de campo eléctrico, dirigiéndose hacia ella y saliendo de la carga positiva. Más o menos así serían la representación de líneas de campo de... Bueno, ahí ahora vienen las preguntas. No hay preguntas, ¿verdad? Profe, ¿en qué año dijo que era todo eso? Y después del 1800, no sé la precisión exacta, 1820 por ahí más o menos. Sí, porque Michael Faraday nació allá por el año de 1780-90, creo, no me acuerdo la fecha que sí la mencioné. Y obviamente lo que él investigó no fue en su infancia ni en su adolescencia, fue ya en su juventud. Por eso quiero pensar que fue allá por el 1820 más o menos. O sea que nosotros apenas nos estábamos independizando y este vato ya estaba visualizando el campo eléctrico. Exactamente, sí, pero ya plantaba, pero yo creo que plantaba ahí una hierba maravillosa, que nosotros ya aquí la cultivamos. Bueno, aquí no. Y ahí es donde, en Michoacán, por ejemplo. Concuerdo con maestro. ¿Perdón? Concuerdo con usted. Sí, y aunque aquí en el Topo Chico, ahí puedes encontrar un cactus maravilloso, no una planta maravillosa, un cactus maravilloso, con el cual podríamos visualizar el campo eléctrico. Si alguien quiere, ahí en Semana Santa organizamos un tour ahí por el Topo Chico y vamos a buscar ese cactus maravilloso. Para que nos den un Nobel. No tanto, pero por lo menos nos desengañamos a ver si podemos visualizar el campo eléctrico. Claro que es aventurarse. Sí, Faraday sí. Es aventurarse porque ir al Topo Chico, pues como que hay que entrar con un bat o con no, olvídalo, ya, fuera de lugar el comentario. ¿Qué más te iba a comentar? Iba a comentar algo, ya se me olvidó.
por estar ahí alucinando con las líneas de campo. Pues a ver, ¿qué más de las líneas de campo? Ya me acordé. Comentaba que es un campo que depende de la distancia, ¿verdad? Porque a mayor distancia, menor el campo. Y a menor distancia, menor el campo. Eso indica que tenemos un campo variable. Esto que están viendo, o las imágenes que vieron anteriormente, hablan de campos variables. No son campos constantes, son campos variables. Por eso la ecuación misma está expresada así justamente, déjame, aquí estoy tratando de anotar, un campo variable. Porque la ecuación misma te describe que el campo es inversamente proporcional a la distancia de separación elevada al cuadrado. Mientras más te alejes del cuerpo cargado, el campo es de menor intensidad, y más cerca es de mayor intensidad. Es un campo variable. Pero podemos tener campos constantes también. Ahora, para tener un campo constante necesitas tener otro tipo de cuerpos, por supuesto. No una carga puntual, sino, por ejemplo, una placa, como la placa de los capacitores, por ejemplo. ¿Ya? Mira, digamos que esta es la placa de un capacitor. ¿Qué tipo de carga quieren? ¿Positiva o negativa? Los capacitores tienen una placa positiva y una negativa. ¿Cómo lo quieres aquí? Positiva. Positiva, de acuerdo, ahí está. Estamos viendo una cara de la placa. La otra debe concentrar también carga positiva. Ahí está. Como tiene carga positiva, ¿cómo se comportan las líneas de campo eléctrico si tú colocas cargas de prueba aquí o acá o por acá o más allá o de este lado también? ¿Cómo se comportan las líneas de campo? ¿Hacia dónde apuntan, pues? Hacia afuera, ¿no? Claro, así es, porque todo cuerpo cargado positivamente, las líneas de campo deben apuntar hacia afuera. Entonces, aquí donde están colocadas las supuestas cargas de prueba, debe haber una línea de campo así, mírala. Y acá también. Y más para allá también. Ahí está. Y en todo lugar, a lo largo de toda la superficie, las líneas de campo, mira cómo se comportan. A diferencia de las cargas puntuales. Si notan la diferencia, no la notan la diferencia. Mira cómo son aquí, cómo son las líneas de campo y cómo se comportan para un cuerpo plano. Ahí están las líneas de campo eléctrico, apuntan hacia afuera. No se cruzan, no vuelven, solamente salen. ¿Ok? Es la misma propiedad de las líneas de campo. Pero hay una diferencia. Ya te dije que para saber de la intensidad del campo habíamos colocado aquí una superficie y luego la alejamos y nos dimos cuenta que las líneas penetraban un mayor o un menor número de líneas de campo. Ahora, si para este cuerpo plano tú colocas una superficie aquí, ¿cuántas líneas atraviesan por ella? 3. 3, de acuerdo. Y si la apartas y la colocas ahora aquí, Las mismas 3. las mismas 3. Y si te vas un poquito más lejos, que ya no voy a poder trazar por acá, aquí, la superficie, ¿cuánto están atravesando? 3. 3, exactamente. Así es. Entonces lo que tenemos con un cuerpo plano es un campo que se mantiene. Será un campo, constante. Constante, así es. No es un campo variable, sino es un campo constante. Pero la ecuación que determina este campo para este cuerpo, ¿qué crees? No la tenemos. No la conocemos. ¿No la conocemos? O sea que todavía no la hemos descubierto. No la hemos establecido. Eso lo vamos a hacer cuando apliquemos la ley de Gauss. ¿Okay? Que también la ley de Gauss aplica para electricidad y también para magnetismo. Entonces, un propósito de la ley de Gauss es evaluar el campo eléctrico producido por un cuerpo cargado, ya sea un campo variable o un campo constante.
Pero mientras no tengamos la ecuación, pues no podemos aplicar ahorita de momento Gauss porque no sabemos mucho de Gauss. Ya hablaremos de Gauss en un momento, más la otra semana, yo creo. Entonces, pero aquí lo que tenemos es un campo diferente, es un campo constante. Bien, o un campo variable en el caso de las cargas puntuales. Bueno, entonces, voy a dejar de compartir esto, te lo mando en un momento más, estas imágenes. Deja, ahora te pregunto lo siguiente. ¿Qué están viendo en este momento? Su pantalla del Teams. ¿El Teams? ¿A mí no me ven? No. Sí, profe, sí lo vemos. Sí, pero en un cuadro más pequeño. Ah, bueno, déjame, me interesa que sea más importante la imagen. Ahora sí, ¿verdad? Está más amplia la imagen. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Sí, profe. Sí, Le han mejor. dicho que Bueno. se parece al Tuca. No, cállate, güey. Mira, tenemos un cuerpo plano cargado aquí. Un cuerpo plano. Supongan que después de frotarlo se cargó, que sí puede pasar con este cuerpo, está cargado eléctricamente. ¿Para dónde apuntarían las líneas de campo eléctrico? Hacia afuera. Claro. Bueno, no preguntaron. ¿Qué tipo de carga tiene? ¿Positiva o negativa? Si tiene carga positiva, las líneas de campo apuntan hacia afuera. De acuerdo. ¿Y qué es lo que tendremos? ¿Un campo variable o un campo constante? Constante, pero el hecho es el plan. Constante. Claro, porque es un cuerpo plano, lo acabamos de comentar. Las líneas de campo deberán apuntar todas saliendo o dirigiéndose hacia la superficie, pero es un campo variable porque las líneas de campo se mantienen paralelas, no se abren. Cuando se van abriendo las líneas de campo, entonces son campos variables. Cuando las líneas de campo permanecen paralelas, una entre otra, entonces tenemos campos constantes. Entonces aquí tendríamos también un campo constante, por supuesto. Bien, bueno, y si este fuera el trozo de vidrio de Benjamin Franklin, esto que fuera el trozo de vidrio, ya sabes, frotado con seda, se carga de manera positiva. ¿Y las líneas de campo para dónde apuntan? Hacia afuera, pero sería variable, ¿no? Así es, hacia afuera. Y tendríamos entonces un campo variable o constante. Variable, ¿verdad? Variable. Sí, variable. Claro, variable. Lo que significa entonces, que siempre que tengas superficies curvas, las líneas de campo van a tender a abrirse, por lo tanto tendrás líneas de campo variables. Y cuando manejes superficies planas, entonces el campo deberá ser constante. ¿De acuerdo? Bueno, eso será importante para el tema de Gauss, por supuesto, pero lo estamos comentando porque estamos hablando de las líneas de campo eléctrico finalmente. Y las vamos a utilizar un campo constante la otra semana para hacer un análisis del movimiento de las partículas dentro del campo. Bueno, eso es acerca de las líneas de campo. No hay más. Es mera demostración de cómo se comportan las líneas de campo. No hay problemas de las líneas de campo. Las vamos a utilizar, por eso la mención el día de hoy. Maestro. Mande. Pero podría haber un caso en el que un cuerpo pudiera tener una parte plana, pero otra que fuera curva, y en ciertas, en la parte plana sería constante, pero en las curvas sería variable. Ajá. Sí puede ser práctica. No tendría gran aplicación eso, Adrián. Porque, sí, qué bueno que lo preguntaste. Ya lo han preguntado en otros cursos. Lo que sucede es que en la práctica necesitamos a veces de campos variables o a veces de campos constantes. Generalmente son campos constantes, no variables. Puede ser, pero no es tan frecuente como utilizar campos constantes. Por eso te hice la mención de las placas de los capacitores, que son dispositivos electrónicos que generalmente su composición son a partir de pequeñas placas planas. Por tanto, hablamos de campos constantes. Y en la práctica no cabría una aplicación de un cuerpo
que tenga una superficie plana y una superficie curva, presentando diferentes tipos de campo. No habría una aplicación para este tipo de campos. ¿O es? Ya está, maestro, muchas gracias. Okay. Sí. Bueno, déjenme les muestro un problemita que vamos a analizar. No lo vamos a acabar porque está un poquito, no laborioso, sino un poquito largo el problemita. Déjame ver, déjame compartírtelo. Te lo voy a mandar junto con las demás imágenes. Aquí lo estamos viendo, déjame, lo voy a ampliar para verlo con más detalle. Ahí están, 4 cargas. Bueno, se trata de evaluar o calcular el campo eléctrico en el centro de la distribución de cargas. Tienes aquí 4 cargas. Una carga Q1 positiva, una carga 2 positiva, una carga 3 negativa y una carga 4 negativa, colocadas en las esquinas, no de un cuadrado, porque aquí tenemos una distancia A entre la carga 1 y 3, pero entre la carga 3 y 4, mire lo que tenemos, 3/4 de A. Este segmento es más pequeño que este, entonces es un rectángulo, pero no es un cuadrado. En las esquinas, ahí se encuentran localizadas las 4 partículas. La carga 1 vale 5 veces Q, la segunda tiene 8 veces el valor de la carga, la tercera 2 veces Q y la cuarta partícula 4 veces el valor de Q. Le hemos puesto ahí el subíndice Q1, Q2 para diferenciar los campos que cada una de ellas producen. ¿Ok? Pero queremos calcular aquí en medio el campo eléctrico, cómo se comporta debido a la distribución de cargas que se encuentran así en esa posición. Bueno, escucho tus preguntas acerca de las cargas, del problema aquí, del ejercicio planteado. ¿Algún comentario? ¿Nada? No. ¿No? De la pregunta. Como lo que nos... Profe, sí, es como lo que nos ponía el miércoles, ¿no? Ándale, nos pidió que pusiéramos las cargas en un cuadrado. Así es. Nada más que aquí el campo no va a ser 0. Aquí el campo, como ves la configuración de las líneas de campo, aquí no va a ser 0 el campo. ¿Podría ser 0? No, porque tienes cargas con diferentes valores. Entonces, pero una situación que tiene que ver con lo que comentamos el miércoles sería que las cargas tuvieran el mismo valor y que estuvieran colocadas de cierta forma, que todas fueran positivas o negativas o alternadas, ¿verdad? Pero más o menos ahí tiene que ver algo el problemita con lo que vimos. Bueno, ahí en el centro, aquí no puse la carga de prueba, pero ya sabes que tú para saber la orientación de los campos eléctricos necesitas colocar tu carga de prueba Q0 positiva. De otra manera, no vas a poder establecer esta orientación de las líneas de campo eléctrico y no vas a poder elaborar un diagramita y no vas a poder sumar los vectores de campo. Entonces, aquí, cuando tú lo escribas el problemita, considera una carga de prueba positiva porque la fuerza que ella sienta debido a la presencia de cada una de las cargas, ese mismo sentido de la fuerza deberá ser el sentido del campo eléctrico. Por eso la carga de prueba colocada ahí, y cuando interactúe con el campo creado por la carga 1, generará en ese sitio un campo en este sentido. Aquí lo ves hacia abajo y a la derecha. ¿Ok? Porque es la misma fuerza que siente la carga de prueba. Y fuerza y campo apuntan hacia donde mismo. La carga 2 positiva, aquí un campo eléctrico, míralo, ¿hacia dónde? Hacia abajo y a la izquierda. En cambio, la carga 3 negativa va a atraer a la carga de prueba con una fuerza y esa fuerza tendrá el mismo sentido que el campo eléctrico producido por la carga 3. Lo mismo que la carga 4. Ejerce un campo hacia la carga porque así sería atraída con una fuerza la carga de prueba.
Como no hay más cargas, no hay más campos, traza tus líneas, tus ejes de coordenadas aquí, o traslada los vectores de campo al plano, que es justamente lo que tenemos aquí al lado derecho, el diagrama de campos eléctricos. Trazando los ejes de coordenadas aquí en el origen, aquí en el centro, es este mismo diagramita. Por lo tanto, te das cuenta que hay un campo 2 y 3 en el tercer cuadrante y un campo 1 y 4 en el cuarto cuadrante, a un ángulo del eje de las X. ¿Cuánto valen cada uno de los campos? Pues eso depende de la cantidad de carga y la distancia de separación al punto donde queremos calcular el campo. Por eso tenemos que el campo 1, de acuerdo a la ecuación para cargas puntuales, es la constante por la carga entre la distancia al cuadrado. La constante Q puede tomar cualquier valor. Por ahora vale Q. 5 veces Q. Eso es el valor de la carga 1. 5 veces Q. Pero la distancia de la carga 1 al punto medio no lo conocen. Es la mitad de la diagonal que hay entre la carga 1 y la carga 4. La mitad de esa distancia es justamente la mitad de esa distancia es de lo cual depende la intensidad del campo creado por la carga 1. Entonces, mira, si calculamos toda esa diagonal y la dividimos entre 2, tenemos la distancia de la carga a ese punto. Y bueno, no es problema calcularla porque tenemos con esa diagonal, con la distancia en X y la distancia en Y, un triángulo, que es el que aparece aquí enseguida, A, 3/4 de A y tu línea diagonal. Pitágoras. 3/4 al cuadrado, ahí lo tienes. Más el otro lado al cuadrado, A al cuadrado. 3/4 de A al cuadrado sería 9/16 de A cuadrada. Más 1A al cuadrado. Si tú sumas estos términos, 9/16 más 1A cuadrada, o sea, más 16/16, te debe dar 25/16 de A cuadrada. Esa es la distancia diagonal. Pero como queremos el campo en el punto medio, divide esa distancia entre 2 y ya la tenemos. Mírala. Y ya podemos calcular cuánto vale nuestro campo eléctrico 1. Ahí está, la distancia. Raíz cuadrada de 25/16 de A cuadrada entre 2 al cuadrado. Pero ese cuadrado elimina la raíz cuadrada únicamente. Por eso tienes 25/16 de A cuadrada. El 2 tiene que elevarse al cuadrado, por eso tenemos